Buenas noches. Les saluda el médico residente de nefrología, Rogelio Villegas García. El tema a tratar el día de hoy es el inicio urgente de diálisis peritoneal. Dentro de lo que hablamos nosotros en diálisis peritoneal de inicio urgente, es dentro de la práctica clínica, no se ve muy influenciado debido a que en los hospitales se ve muy influenciado por el hecho de utilizar lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis en los pacientes es uno de los tipos de terapia de reemplazo renal. Dentro de ello existe también otra terapia que es la diálisis peritoneal y es una de las que poco se ha usado en realidad dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica. Útil, ¿por qué? Porque evita la necesidad de hemodiálisis en forma temporal y el hecho de utilizar accesos vasculares y aún sigue en boga el hecho de que no está tan familiarizado el nefrólogo con el inicio, ¿no?, de diálisis peritoneal en pacientes de forma urgente. Para hablar nosotros de los tratamientos que podemos dar al paciente dentro de la terapia de reemplazo renal, es lo que ya comúnmente estábamos tratando de ver en las anteriores diapositivas, ¿no?, en que el paciente más se ve influenciado por el hecho de uso de hemodiálisis, ¿no?, por la categoría de los filtros. A diferencia del uso de la terapia de reemplazo renal por diálisis peritoneal, es diferente en realidad del manejo, debido a que la membrana peritoneal es la que prácticamente va a realizar el intercambio de sustancias tóxicas y al igual que el líquido en el paciente en enfermedad renal crónica. La tercera terapia que podemos tener en los pacientes es el trasplante renal. Dentro de los conceptos básicos que debemos tener en el paciente, al ver a un paciente en fístula o con un catéter, bueno, la sangre que es bombeada fuera del paciente por medio de una fístula o por medio de un catéter, no ingresa hacia lo que es un dializador. Los productos de desecho se van filtrando a esa membrana artificial, la cual prácticamente mediante el dializado purifica ello y elimina las sustancias tóxicas del cuerpo, al igual que pueda también darse el ultrafiltrado en los pacientes y salir a sangre purificada, la que va a bombear desde el dializador hacia la fístula nuevamente, ¿no? La diferencia en cuanto a lo que es la diálisis peritoneal, mediante una membrana peritoneal, va a eliminar las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas del cuerpo, dependiendo de el nivel o el calibre de cada uno de estos poros que hay a nivel del peritoneo, la membrana peritoneal. En una imagen mejor lo vamos viendo dentro de lo que es la cavidad peritoneal, el líquido dializante ingresa a la cavidad, se queda en un tiempo periodo de 3-4 horas aproximadamente dentro de la cavidad peritoneal, hace lo que es el intercambio de toxinas a nivel de los productos de desecho. Prácticamente la membrana peritoneal se vuelve un filtro, el cuerpo, el cual va eliminando las sustancias tóxicas, el cual va también en el paciente eliminando los fluidos y los líquidos que también el paciente pueda tener de más. Esto después de 3-4 horas es eliminado en otra bolsa o en otro líquido prácticamente con las sustancias tóxicas ya que el cuerpo mismo va eliminando. Dentro de la definición de lo que es la diálisis peritoneal de uso rápido en el paciente con un catéter de diálisis peritoneal, debería ser iniciado dentro de las 14 días, ¿no? Hablamos nosotros de un paciente con inicio rápido, en tan solo 24-28 horas debería estar iniciando diálisis peritoneal en el paciente, ¿no? Quienes ingresan en esta terapia son los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que necesitan diálisis de forma urgente e inesperada. Se contraindica de todas maneras el uso en estos pacientes que puedan tener hiperpotasemia, sobrecargas de volumen o una uremia marcada, debido a que la forma de iniciar no es tan con bastante volumen en el paciente 1. ¿Por qué? Porque puede haber fuga, por ejemplo, a nivel del dializador, y sobre todo en cuadros de hiperpotasemia se prefiere mejor el uso de lo que es la hemodiálisis como terapia de reemplazo renal. Las observaciones y dentro de la definición de lo que es diálisis peritoneal de un inicio urgente, como les mencioné, a diferencia de lo convencional que son 14 días, se iniciaría dentro de las 48 horas en el paciente.
se puede tener tanto el tiempo para iniciar lo que es la diálisis peritoneal, no siempre es un comienzo urgente en estos pacientes. La variante va a ser en realidad entre lo que es a 3 a 14 días después de la inserción, dependiendo de qué tan el cuadro del paciente con enfermedad renal crónica se haya instaurado y sobre qué queremos basarnos para que el paciente comience esa terapia de reemplazo renal lo más antes posible. Puede ser edema en miembros inferiores, ¿no? O que el paciente ya maneje elevación de azuados que no llegan a encefalopatías urémicas o gastropatías urémicas. ¿Qué necesitamos nosotros para tener lo que es una diálisis peritoneal de urgencia? Lo primero es que los médicos, en la mayoría en los hospitales, lo que tratamos de ver de forma aguda es que el paciente inicie con hemodiálisis, se le coloca un catéter y en menos de horas, en pocas horas, el paciente ya está dializando. A diferencia de lo que es la diálisis peritoneal, el paciente tiene que ser preparado en un lapso de 24 a 48 horas con sus riesgos quirúrgicos para inicio de lo que es la terapia de reemplazo renal por medio de lo que es diálisis peritoneal. Debe haber pericia por parte del médico tratante, médico nefrólogo, también pueden intervenir lo que es el cirujano, también se hace lo que es la implantación de un catéter por lo que es la colocación mediante la laparoscopía. Dentro de los estudios se ha visto que pacientes entre el inicio de diálisis peritoneal, el principio de fugas, es un riesgo relativo, no se ve en todos los pacientes, ¿no? Y dentro de las complicaciones son mínimas dentro de la diálisis peritoneal de inicio urgente con las diálisis convencionales que esperan 14 días los pacientes, a diferencia de los que inician entre 24 a 48 horas. No hubo diferencias significativas dentro del inicio, en realidad, dentro de estos pacientes. La valoración inicial para la evaluación de la necesidad de inicio inmediato de diálisis peritoneal, deberíamos ver que los pacientes puedan iniciar con náuseas, vómitos intracraneales, la incapacidad para la toma de medicamentos, entonces podríamos tratar de iniciar diálisis peritoneal en estos pacientes. Picazón intratable o sangrados también puede ser una de las posibles datos que nos puede dar a que el paciente puede iniciar. El edema en miembros inferiores es uno de los cuadros y, bueno, no se indica mucho el cuadro de hipercalemias en los pacientes, ¿no? Pero es uno de los criterios que se puede valorar también. Dentro de la prescripción inicial que se da a un paciente con diálisis peritoneal, dependiendo de la superficie corporal que tenga el paciente, podemos iniciar de 750 ml a 1000 dentro de la cavidad peritoneal. Mucho se habla que en este cuadro, si la tasa de filtración es mayor a 7, todavía podríamos iniciar entre 750. Si es menos de 7 la tasa de filtración glomerular en un paciente con estadio 5, podríamos iniciar entre 1000, ¿no? Si la superficie corporal también es mayor en el paciente. De 1000 a 1500 es lo tolerable en el paciente, dependiendo de la cavidad abdominal que tenga el paciente, ¿no? Va a depender mucho de la superficie corporal, talla por el peso en el paciente. El tiempo de dializador va a depender, en realidad pueden ser 4 ciclos, ¿no? Entre 4 a 5 horas, ¿no? 5 ciclos de 6 a 40 minutos, ¿no? O 6 ciclos mínimos, ¿no? De 8 horas en realidad. Las soluciones que se dan son dextrosa al 1.5, 2.5 y 4.25, dependiendo de cuánto flujo o cuánto líquido queremos extraer del paciente. Algunas otras instrucciones que se dan a los pacientes dentro de los intercambios que se puedan dar dentro de la diálisis peritoneal. Sobre todo el paciente debe tener una buena higiene porque esto se hace mediante sepsia en el paciente. El mismo paciente lo puede realizar ya de forma ambulatoria luego del cuadro agudo que pueda tener, como enfermedad renal crónica con cuadro reagudizado, que queramos iniciar diálisis peritoneal de inicio urgente. El paciente en 3-4 días, luego de ello puede comenzar el entrenamiento y en el lapso de 1 semana o 2 semanas comenzar a hacerlo por su propia cuenta. Los pacientes en RC avanzada sin diálisis, en realidad lo que debemos sacar de este cuadro es que prácticamente la diálisis peritoneal debemos escoger muy bien al candidato del paciente y sobre todo la colocación del catéter dentro de las 24 a 48 horas. El paciente, como les mencioné, debe recibir una capacitación y una vez concluido ello, el paciente puede volver a casa, a domicilio y comenzar a hacer su diálisis peritoneal. Dentro del resumen que les quiero mencionar acerca de esta terapia de reemplazo renal, es que prácticamente los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en estadio 5 pueden ya elegir, ¿no? No solo dirigirse hacia lo que es hemodiálisis, sino también una de las terapias de diálisis peritoneal.
que no requería que de todas maneras el paciente esté chocado, con anasarca o una hipercalemia severa, ¿no? No es lo ideal iniciar diálisis peritoneal en este paciente, sino hemodiálisis. Y se puede utilizar dentro de las 24 a 48 horas la diálisis con volúmenes pequeños en el paciente para evitar complicaciones a nivel de la cavidad peritoneal. El plazo limitante dentro del establecimiento exitoso, 48 horas, dentro de los puntos claves que se puede establecer, ¿no? Dentro del programa para que sea exitoso. Los volúmenes varían entre lo que es 750 a 1250 y se puede utilizar de forma aguda en estos pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Deben tomar medidas restrictivas de todas maneras, sobre todo evitando lo que es la presión intraabdominal en estos pacientes, para evitar las fugas. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado y esto es más o menos lo que quería hablarles acerca de lo que es diálisis peritoneal de inicio urgente. Gracias.